la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Y qué bueno que a esta hora estés escuchando esta palabra a través de este medio, a través de YouTube o a través de nuestro portal www.caminoestereo.com. Este es el Café con Fe, el espacio donde tenemos unos minutos de palabra. Y si no alcanzas a escuchar en vivo y en directo esta señal, puedes escucharlo a manera de podcast en nuestro portal www.caminoestereo.com, allí queda alojado, o también en la plataforma de videos de YouTube. Vamos a disfrutar la palabra para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la Navidad. Usted puede decir, bueno, pastor, todo el mundo habla de la Navidad ahora, en esta época precisamente de Navidad, pero vamos a reflexionar un poco acerca de lo que dice Lucas capítulo 1, verso 16 y 27, cuando se habla de preparar el camino para el Señor. Esa escritura habla del objetivo, de lo que iba a pasar, de lo que iba a hacer el Señor. Tú puedes ubicar esa palabra en el Evangelio de Lucas. Siempre lo decimos, que qué bendición cuando tú tomas tu Biblia en físico, no porque tengamos nada con la aplicación de la Biblia inteligente en el dispositivo móvil, sino porque qué especial es cuando nosotros podemos tomar la Escritura y podemos leer la Escritura en físico. Esa es una bendición. Esta palabra está hablando acerca de lo que le está diciendo el ángel a Zacarías. Le está diciendo, bueno, no temas porque tu oración ha sido escuchada. Le habla acerca de su esposa, de Elizabeth, que dará a luz un hijo y lo llamará a su nombre Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Y le dice, tú vas a tener gozo, vas a tener alegría, te vas a regocijar en su nacimiento. Y luego le dice desde el versículo 15, este será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y luego el 17 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y el 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que Juan Bautista hizo por Israel, hablando del advenimiento, hablando de la venida del Hijo de Dios, Juan el Bautista vino para preparar ese camino, ¿verdad? Y es lo que hablamos en este día, en este espacio. No dejemos que la Navidad, como se proclama ahora la Navidad, nos encuentre desprevenidos. ¿A qué nos referimos exactamente? Se habla desde los púlpitos, lógicamente, el mensaje en la época, mensaje navideño. Hablamos tantas cosas como pastores, buenas, ¿verdad? Centradas en la Escritura, pero es que la Navidad tiene tantos aspectos para hablar, que hoy podemos hablar y hoy podemos decir que la Navidad no nos encuentre desprevenidos. Queremos decir, no preparados espiritualmente. Nuestro gozo y nuestro impacto será muy especial si estamos preparados. Pero usted dirá, bueno, pastor, ¿estar preparados o estar listos para qué? Primero, bueno, hay varios puntos. Primero, meditemos en el hecho de que nosotros necesitamos un Salvador. Todos nosotros. Y cuando celebramos la Navidad, estamos hablando
de que el Salvador vino al mundo, el Señor envió a su Hijo, ofrendó a su Hijo, lo envió para reconciliar al mundo con Dios, reconciliarse con el mundo. Fue la dádiva de Dios, la ofrenda de Dios para reconciliarnos con Él. Ese es un tema espiritual que se sale de lo que tradicionalmente se celebra y lo que tradicionalmente celebra el mundo en esta Navidad, que ya lo hemos dicho y lo has escuchado y ya lo sabes, que la Navidad en el ámbito del mundo, de un mundo lleno de confusión, de engaño, de distracción, de búsqueda de placeres para intentar llenar ese vacío, pues también celebra la Navidad de acuerdo a esa necesidad. Entonces, para muchos, estimado amigo, la Navidad son las compras, para muchos la Navidad es la gran cena navideña, para muchos la Navidad es turismo, viajar, conocer, descansar, desborde, deleite, placer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si analizamos espiritualmente, la Navidad nos muestra de que nosotros necesitamos un Salvador. Y si miramos la Navidad desde otro punto de vista espiritual, querido amigo, querido oyente, la Navidad es una acusación antes de ser un deleite. No tendrá la Navidad el efecto esperado hasta que en realidad nosotros y cada creyente sienta la necesidad profunda, y escucha esto, la necesidad profunda y desesperada por tener un Salvador. Qué especial cuando alguien siente desespero porque necesita ese Salvador. Cuando una persona siente eso, ha llegado la Navidad a esa persona. Piensa en esto, en estos minutos. ¿Cuántos de los familiares, hablemos solamente de los familiares, aquí no hablemos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros de trabajo, no, hablemos de nuestros familiares, aquellos que no conocen de Cristo? Mira, aquellos que si parten hoy, que si dejan de existir hoy, que si mueren hoy, se pierden. Ellos no conocen la Navidad. Ellos conocen la Navidad del mundo, la Navidad comercial, la Navidad de una sociedad de consumo impresionante, pero ellos no conocen la necesidad de un Salvador. Y ese debería ser el objetivo número uno de nosotros al hablar de Navidad. De que cada uno de nosotros sintamos la necesidad profunda y desesperada de tener un Salvador, y que esa necesidad desesperada, así como suena desesperada, la tengan aquellos familiares nuestros que no conocen de Cristo. Dejemos que esta reflexión o que esta meditación, como quiera llamarla, nos ayude a despertar ese sabor de necesidad de un Salvador. Nosotros, si pudiéramos poner un segundo punto, necesitamos una autoconfrontación seria o un autoexamen serio. El advenimiento, es decir, la llegada del Hijo de Dios, la llegada del Señor Jesús, que es lo que se celebra, ¿verdad? La Navidad, la nueva vida, la natividad. El advenimiento es para la Navidad lo que si lo hablamos, por ejemplo, en términos que todo el mundo los entienda por la tradición, es lo que haría la Cuaresma para la Pascua, ¿verdad? Algo así. Examinémonos. Es necesario que usted y yo en esta época nos examinemos. Dice el Salmo 139, 23, 24, estoy seguro que en algún momento lo has leído, donde el salmista le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo que están diciendo esos versículos es eso. Vamos a hacernos un examen hoy.
y que cada uno de nosotros y que cada uno de nuestros corazones prepare un lugar al ser limpio de pecado. Que eso nazca en nosotros, entendiendo que esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la Navidad bíblica es otra cosa. La Navidad bíblica es prepararnos, confrontarnos, entender y poder detenernos y discernir qué está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Hay frases muy bonitas que se utilizan en Navidad y en las iglesias, ¿verdad? Frases como: deja que el Señor Jesús nazca hoy en el pesebre de tu corazón. Qué bonito suena eso. Suena muy especial. Desde un púlpito suena muy bien. En un mensaje navideño suena muy bien. Pero cuando lo analizamos espiritualmente y decimos: deja que el Señor nazca en el pesebre de tu corazón, quiere decir, necesito abrir un espacio para que Él pueda estar en mi corazón. Y es ahí donde se desarrolla también la obra del Espíritu Santo en nosotros y en aquellos familiares los cuales anhelamos que conozcan de Dios. Ellos quizás no tienen un espacio ahora donde esté el Señor, porque en ese corazón hay muchas cosas, y muchas cosas erradas, perecederas, pecaminosas, que se han entronado en esos corazones y que son el Señor de sus vidas, pero no está por ningún lado el Señor Jesús. Si hablamos de un tercer punto, es necesario edificar nuestro corazón y nuestra vida en Dios, edificar. Si nosotros nos emocionamos con la Navidad, ¿verdad? Porque es un tiempo emocionante, la cena, la familia, uno que otro regalo, visitantes que tal vez hace mucho tiempo no vemos, o el plan de cena navideña, el compartir con otros, en la misma iglesia hacemos actividades para unirnos, ¿verdad? Pero qué especial cuando nosotros podemos utilizar la Navidad para hablar a los más pequeños de nuestra casa, de nuestra congregación, nuestros conocidos. Hablamos de los pequeños, de los niños, pero también hablamos de los más pequeños en cuanto a el conocimiento de la vida espiritual. Es decir, aquellos que han empezado a caminar y a dar sus primeros pasos en la fe cristiana. Querido amigo, cuidemos estas personas. Cuidemos a aquellos creyentes que han llegado recientemente a la congregación y que o están solos, o están pasando por momentos de dificultad, o van a pasar su primera Navidad conociendo de Cristo y tendrán muchas dudas, inclusive muchos de ellos tendrán muchas tentaciones. Entonces este es un llamado para que los acojamos, para que estemos con ellos, para que los guardemos, para que nosotros podamos compartir realmente lo que es la Navidad con ellos. ¿Recuerdas tu primera Navidad con Cristo? ¿Cómo fue? ¿Recuerdas las tentaciones que se levantaron en tu primera Navidad con Cristo cuando empezaste a dar los primeros pasos? Cuando todas tus Navidades fueron quizás pecaminosas, llevadas por el licor, por las fiestas, por el placer, por la celebración mundanal o por el mundanal ruido que proclamaba una Navidad que no era Navidad, pero tú creías que era la Navidad. ¿Recuerdas en esos primeros años de creyente o de cristiano cuando alguien te guió a celebrar de la mejor manera? Cuando pasaste tu primera Navidad o tu primer año nuevo en la congregación, en la iglesia, o cuando hiciste la primera oración del año o asististe a la primera celebración del año. Ellos, los que están alrededor tuyo, que están empezando en el cristianismo a dar los primeros pasos, necesitan de hermanos que estén al lado de ellos
Y la verdad, y todos entramos ahí, la verdad es que somos insensibles frente a esto. Y estas son reflexiones que nacen en esta Navidad, que deben nacer en los corazones de los hijos de Dios. Y si hablamos de un cuarto punto o de un cuarto paso, dediquemos tiempos a la palabra. Es decir, examinemos ese significado verdadero de la Navidad en cuanto a las Escrituras. Que nosotros podamos recopilar lo que ocurrió, lo que pasó, ese acontecimiento tan importante y tan especial, el nacimiento del Señor Jesús. Leamos lo que ocurrió, porque conocemos, o muchas personas conocen el nacimiento de Jesús y todo lo que ha ocurrido por la tradición, mas no porque hayan venido a la Escritura para leer. Y resulta que es la palabra de Dios que promete que enviaría un Salvador. Lucas capítulo 1, desde el verso 46 en adelante, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué bonita palabra para que la leas, Lucas. Hoy nos hemos basado en el Evangelio de Lucas, para que lo subrayes también en tu Biblia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando venimos a la palabra para hablar de lo que el Señor hizo, pues es tan especial lo que el Señor hizo por nosotros, que nosotros nos gozamos. María levanta unas palabras de agradecimiento y dice lo que estamos leyendo en estos versículos: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. En el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Fueron las palabras de María. Fueron las palabras de agradecimiento al Señor. Fueron las palabras que pronunció María cuando visitó a Elizabeth. La palabra ahí en ese capítulo 1 de Lucas describe que en esos días María va a visitar a Elizabeth, la mujer de Zacarías. Y dice la Escritura que cuando oyó Elizabeth que María le saludaba, la criatura, es decir, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, brincó, saltó en el vientre. Y dice la Biblia que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, dice la Escritura: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me esconde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, esta criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Eso se lo dijo Elizabeth. Entonces María le responde con lo que acabamos de leer. ¿Por qué leemos esto? ¿Por tradición? No. Leemos esto porque en realidad necesitamos registrar en las Escrituras qué significa esa llegada del Salvador. Significa la paz, significa la restauración. Por eso, querido amigo, querido oyente, esos que conviven contigo necesitan conocer de ese Señor Salvador.
No el niño Dios, como se le dice popularmente, que es puesto allí en el establo, en ese pesebre. Necesitamos que la obra del Espíritu Santo se dé en el corazón del que tienes a tu lado, de ese marido, de ese esposo duro como la roca, de ese hombre que tiene ese corazón insensible y que no escucha palabra de Dios porque se cree muy poderoso y lleno de conocimiento, pero tú y yo sabemos que es vanidad, y que si este hombre o aquella mujer, compañera tuya, esposa tuya, mujer tuya, no conoce de Dios y también hay una dureza en su corazón, o aquel hijo, aquella hija, que ve la Navidad como la ve el mundo, pero no ve la necesidad de un Salvador, es para ellos la Navidad, estimado amigo. Ellos necesitan del Señor. Ellos necesitan de Dios. Ellos necesitan conocer a Cristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, dice Lucas 1:68, que ha visitado y ha redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, y como habló por boca de sus profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Mira, bendito sea Dios, que hay un plan de salvación para ti y para tu familia, pero que el Espíritu de Dios te mueva a ti y me mueva a mí para anunciar las buenas nuevas de salvación. Que sí, que es una bella celebración para compartir en familia, pero más allá de toda la celebración está la necesidad espiritual. Hablando un poco acerca de esa visitación del Señor a la humanidad, y hablando un poco de lo que ocurrió con Zacarías, para que recopiles bien en la historia bíblica. Lo que estamos leyendo está registrado en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 68 en adelante, que es una profecía que el Señor le había entregado a Zacarías. Dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y él empieza a profetizar y empieza a decir: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Esas palabras las puede proclamar un hijo de Dios, porque es lo que ocurrió proféticamente en su vida, en mi vida, que el Señor levantó ese poderoso Salvador para salvarme a mí, que en realidad humanamente no tenía salvación. Qué especial cuando lo podemos aplicar a nosotros mismos. 9 meses antes, Zacarías en realidad no podía creer que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Pero 9 meses después, él, lleno del Espíritu Santo, como lo acabamos de leer, estaba tan convencido de esa obra redentora del Señor a través de ese Mesías, que lo anuncia como algo que ya ha sucedido. Profetiza. Para el que tiene fe, estimado amigo, un acto prometido por Dios es tan actual como algo que ya se ha hecho. ¿A qué me refiero? Querido amigo, ¿recuerdas las promesas de Dios a tu vida? ¿Recuerdas lo que Dios a lo largo de estos años de cristiano, de cristiana, te ha hablado? Recuerda hoy esas palabras y renueva esas palabras y guárdalas como un baluarte en tu corazón. Zacarías aprendió a confiar en la palabra de Dios. Por eso se llena de una confianza y de una seguridad muy notable. Dios ha visitado a Zacarías, Dios ha visitado a su pueblo necesitado, Dios te visitó a ti, te dio la Navidad cuando no había nada, cuando solamente había muerte. Esa Navidad, esa natividad, esa vida nueva, la necesitan nuestros familiares.
la venida del Señor Jesús a este mundo fue una visitación de Dios a nuestro mundo, a mi mundo, a tu mundo. El Señor visitó nuestra vida, nuestro corazón. El Señor vino para quedarse. Ese es un punto tan importante, tan especial, que nosotros lo podamos creer. Y aquí el creer se convierte en un punto tan importante, estimado amigo, para nosotros, para nuestra vida. Cuando leemos el Evangelio en Lucas, en esos primeros capítulos, que qué bueno que lo puedas leer en este día. En el capítulo 1 del versículo 5, que dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y su mujer, que era de las hijas de Aarón, es decir, Elizabeth. Dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y que andaban, mira esa frase y subráyala ahí en tu Biblia, yo la subrayé. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran, dice la Biblia, que de edad avanzada. Y entonces dice esta escritura que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio según la orden que tenía, lo que tenía que hacer, le corresponde el turno de ofrecer el incienso y entrar en el santuario de Dios. Dice la Biblia que toda la multitud estaba afuera orando a esa hora donde él ofrecía el incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, dice la Biblia. Estoy analizando lo que dice Lucas capítulo 1 desde el verso 11 en adelante. Y se le aparece un ángel del Señor. Y ese ángel es puesto a la derecha del altar del incienso. Ellos levantaban ese incienso como una señal de adoración, porque el incienso representa adoración para llegar al Señor en los cielos. Y dice que cuando vino ese ángel, Zacarías se asustó al verle, y que vino temor. Pero mira lo que el ángel le dice. El ángel le dice: Zacarías, no temas. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque va a ser grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Qué bien todo esto, ¿verdad? Y la Escritura sigue describiendo lo que hará, que el pueblo se convertirá, que él irá delante del pueblo con el espíritu del poder de Elías, que hará volver los corazones de los padres a los hijos, que los rebeldes vendrán a la prudencia, y que se preparará el camino para el Salvador. Y esa era la tarea de Juan el Bautista. Pero mira la respuesta de Zacarías. Dice en el verso 18 de Lucas 1, Zacarías dijo al ángel: ¿pero en qué voy a conocer esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de una edad avanzada. Todo este acontecimiento tan grande, tan especial, y siempre me sorprende este texto. Este hombre está ministrando incienso, este hombre ve un ángel, y el ángel le está entregando una palabra, pero Zacarías levanta un argumento. Aquí hay una enseñanza, querido amigo. Esa tendencia carnal nuestra, cuando caminamos en nuestra carne y en nuestros pensamientos humanos, de levantar argumentos, ¿te ha pasado? A mí también. De levantar argumentos cuando Dios ha entregado una promesa. Y Zacarías levantaba un argumento. ¿Cuál era? Es que soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dice: es que, escúchame, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y yo he sido enviado a hablarte y a darte estas nuevas noticias.
Cuando se levanta un argumento, estimado amigo, ese argumento trae incredulidad. Qué fuerte, ¿verdad? Tarea para ti, tarea para mí. En el nombre del Señor Jesús, en oración y en lectura de la palabra, que se derribe todo argumento en tu vida y en la mía. Porque ese argumento traerá incredulidad. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta del ángel Gabriel? Le dijo: y ahora te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que esto se haga, porque no creíste mis palabras, las cuales se van a cumplir a su tiempo. Y aquí hay otra enseñanza, que la incredulidad trae consecuencias. ¿Estás siendo exhortado por esta palabra? Yo también. La incredulidad trae consecuencias. Señor, guárdame de las consecuencias de mi incredulidad y perdóname. Dile eso al Señor. ¿Qué pasaba afuera? Dice el verso 21 que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se estaba demorando en el santuario. Pero cuando salió, dice la Biblia que no les podía hablar, y entonces el pueblo comprendió que había visto una visión, y él les hablaba por señas, y dice la Biblia que permaneció mudo, y que cuando se cumplieron los días de su ministerio se fue a su casa, y después de esos días concibió Elizabeth, y se recluyó en su casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, porque era estéril. ¡Qué tremendo! Así que el Señor hace cosas tan grandes y poderosas, tan grandes y maravillosas. Pero cómo es de sorprendente que Zacarías, hombre de Dios, se levantó con argumento y dejó que los argumentos trabajaran en su corazón. Querido amigo, ¿qué argumentos se están levantando en nuestro corazón, en tu corazón? ¿Qué tipo de argumentos que se levantan en tu corazón para evitar que esa vida nueva, que esa Navidad verdadera, que esa natividad venga a tu vida? Esto es para meditarlo, porque son los aspectos de la Navidad que el mundo no conoce, que el mundo predica y habla de otras cosas. Nosotros no, porque para nosotros la Navidad es ese anunciamiento de que tú y yo necesitamos la verdad, necesitamos la palabra del Señor. Cuando luego ese mismo capítulo 1 sigue describiendo desde el verso 57 que cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz el hijo, o sea, Juan el Bautista, y los vecinos oyeron y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, porque esto fue un milagro, ella era estéril. Y al 8º día circuncidaron al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Todo el mundo le decía Zacarías. Pero respondiendo su mamá Elizabeth dijo: no se llamará Juan. ¿Pero por qué no se va a llamar Juan?, dice la Escritura. Pues en tu parentela no hay nadie que se llame con ese nombre, porque era una costumbre ponerle nombres de su propia familia. Y entonces preguntaron por señas a su padre, que estaba mudo, cómo le quería llamar. Y entonces Zacarías pidió una tablilla para escribir y escribió: Juan es su nombre. Y todos pues se gozaron, se maravillaron, dice la Escritura. Y en ese momento fue abierta su boca, y dice la Biblia que su lengua fue suelta y habló bendiciendo a Dios, y todo el mundo de los que estaban allí se llenaron de temor, y en todas las montañas de Judea se divulgaron esas cosas que habían ocurrido. Y la palabra dice que todos los que oían
guardaban estas palabras en su corazón diciendo: ¿este niño quién será? Porque la mano del Señor está con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Ahí finaliza la historia de Zacarías, que quedó mudo porque se llenó de argumentos, y luego, cuando escribió en la tablilla su nombre, es decir, se convenció de lo que el Señor ya le había dicho, pudo volver a hablar. La enseñanza del Señor, que cuando mi argumento se derriba en el nombre del Señor, no por mi propia fuerza, sino porque la obra del Espíritu Santo se hizo en mi corazón, las cosas se abren, las puertas se abren, la bendición de Dios viene, la convicción del Espíritu Santo en mi corazón, de pecado, de justicia, de juicio, en los tuyos, en tus familiares, en aquellos que necesitan hoy la palabra. Tomemos un minuto para orar por ellos, en el nombre del Señor. Padre, ahí están ellos. Tú los conoces por su nombre. Conoces lo que hay, sus pecados, sus falencias, su vida pecaminosa y la necesidad que tienen de un Salvador. Señor, sálvalos, que llegue la Navidad para ellos, Señor. Te lo pedimos hoy, porque ese es el verdadero regalo de Navidad, que ellos te conozcan a ti, Padre, que ellos te conozcan a ti, Padre, que ellos conozcan la luz, Señor, la luz de Cristo, que ellos conozcan la verdadera luz de Cristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, hay tantas lucecitas en Navidad. Señor, esas luces representan la luz de Cristo. Y esos corazones, Señor, están en oscuridad. Señor, alumbra las tinieblas de nuestros familiares que no te conocen y que necesitan una Navidad. Te lo pedimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.